Hoy vamos a Día. hablar de las enfermedades intestinales inflamatorias, que no son enfermedades comunes, pero sí cuando se presentan requieren un diagnóstico adecuado, un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones y, bueno, y aumento de morbo y mortalidad asociadas a ellas. La enfermedad intestinal inflamatoria la vamos a definir como un proceso inflamatorio multifactorial secundario a una respuesta inmunitaria inapropiada, pero que tiene que darse en un huésped genéticamente susceptible. Vamos a ver que hablamos acá multifactorial y involucramos algo de lo que yo les dejé unos artículos los otros días de la microbiota intestinal, pero también tenemos respuesta inmune, entonces aquí tenemos sistema mayor de histocompatibilidad, respuesta inmune mediada por células, por linfocitos T, por linfocitos B, activación macrofágica, y un huésped genéticamente susceptible en el cual claramente tiene que haber algunos genes que favorecen digamos que pueden estar, digamos, favoreciendo la aparición de esta enfermedad. Clásicamente tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y los que por ahí tienen síntomas, pero no tenemos hallazgos macroscópicos, pero sí hay síntomas, por ahí tenemos una anatomía patológica en donde hay algún hallazgo, anatomía en la parte microscópica, y entrarían en lo que se llama como la colitis crónica inespecífica, que sería, digamos, los que no encuadran clínicamente en ninguna de estas dos y no hay lesiones macroscópicas evidentes. Entonces, podemos decir en líneas generales que la enfermedad de Crohn es un proceso panintestinal crónico que afecta desde la boca hasta el ano y que da una afectación focal, o sea, da afectación parcheada, asimétrica, es transmural, afecta todas las paredes del tubo digestivo y tiene un comportamiento en la anatomía patológica granulomatoso. Por otro lado, la colitis ulcerativa es un trastorno crónico inflamatorio en donde tenemos afectación de la mucosa y la submucosa del colon. Digamos, puede ocurrir que avance 1 o 2 centímetros sobre la región ilial, pero en general podemos decir que afecta al colon. Y como ven, afecta mucosa y submucosa con poco compromiso de las otras partes de la pared del órgano. Para ver un poco de la epidemiología, fíjense que generalmente es una enfermedad que empieza en la edad adulta, entonces tenemos un promedio desde los 15, o sea, desde la edad joven hasta los 60, 80 años, que es una afectación más común en la población judía y después, digamos, en orden de frecuencia, los blancos, afroamericanos, hispanos y asiáticos. Entonces nosotros que estamos acá entre más o menos los hispanos, tenemos una baja prevalencia de esta enfermedad. Cuando vamos a ver relación hombre-mujer, vamos a ver que no hay mucha diferencia en la colitis ulcerosa, pero sí es más frecuente en la mujer el Crohn que en el hombre. Con respecto al tabaquismo hay algunas cuestiones, como por ejemplo que es protector en la colitis ulcerativa, pero bueno, son cosas que uno debe tomarlo con mucho cuidado. Y claramente hablamos acá del huésped genéticamente susceptible, porque fíjense que tenemos, sobre todo en la enfermedad de Crohn, una alta concordancia en gemelos, lo que nos habla de que hay claramente una genética que predispone. Cuando vamos a hablar de la etiopatogenia, vamos a detallar un poquito más enseguida, vamos a ver que tenemos inflamación. Entonces, siempre que hablamos del factor de necrosis tumoral, de interferones, de interleuquinas, estamos hablando de citoquinas inflamatorias que, digamos, son la expresión de un proceso inflamatorio que, digamos, que culmina con la liberación de estas citoquinas que promueven que siga habiendo después inflamación llevando a la enfermedad. Cuando vemos, esto es una especie de resumen, digamos, como para ir dejando reforzadas los temas. La localización, dijimos que la colitis ulcerativa afecta colon y recto, y bueno, y que es más común que afecte la parte más distal, o sea, el recto,
y menos frecuente que vaya avanzando hacia proximal. Con respecto a la enfermedad de Crohn, la afectación más frecuente es la iliocólica, o sea, el último segmento del ilion, y es menos frecuente que afecte el recto, pero vamos a ver que cuando afecta el recto da muchas alteraciones, ¿no? Y aquí ven ustedes los genes. Como ven, no es para que nos recordemos todo, pero fíjense que tienen que ver con sensibilidad bacteriana, o sea, con peptidoglicanos de las bacterias, tienen que ver con complejos autofágicos, tienen que ver con digamos, la utilidad o el efecto de los interferones generando digamos, algún efecto sobre las bacterias patógenas. Van a ver muchas veces la interleuquina 23, que está formada por un grupo de linfocitos TH17 que van a estar involucrados en la patogénesis del problema. Pero fíjense que tenemos trastornos, o sea, genes que tienen que ver con esta interleuquina 23, pero también con la interleuquina 12, y que tienen, digamos, si seguimos hay una larga lista, que afectan en diferentes sectores. Después tienen estos otros que estén relacionados con, por ejemplo, la formación de prostaglandinas, con la tendencia a la mitosis de las células, con un montón de cuestiones, digamos, que no son cosas que uno solicita habitualmente en esto, pero debemos saber que existen y de alguna manera nos explican o nos dan una respuesta a la teoría inmune, digamos, de estas enfermedades. Entonces, en la fisiopatología, este grafiquito es bastante ejemplificativo. Nos habla de que tenemos una predisposición genética, o sea, el huésped genéticamente susceptible, sobre el cual actúan factores del ambiente, la comida. Entonces, aparentemente hay algunos alimentos que favorecen algunos procesos inflamatorios. De hecho, si ustedes leyeron los artículos de microbiota, dicen que incluso la microbiota de un niño alimentado con leche de fórmula no es la misma que de un niño alimentado con leche materna. Entonces, factores de la dieta, la microflora intestinal, infecciones específicas, entonces ahí se hablan de infecciones virales, infecciones micóticas, que pueden favorecer a el comienzo de esta lesión a nivel de la mucosa del epitelio intestinal. Entonces tenemos varias cosas. El incremento de la permeabilidad por estas sustancias. Esto me lleva a una respuesta celular T, en donde estas células se activan. Estas células me van a generar formación de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias van a contribuir a un proceso inflamatorio vasculítico que se va a ver sobre todo en el Crohn, que es granulomatoso, y nos va a llevar a la activación de las células endoteliales, que si ustedes recuerdan de otras patologías, es una célula muy activa y puede liberar gran cantidad de sustancias proinflamatorias, con lo que se contribuiría al proceso, digamos. O sea, esta célula endotelial puede liberar factores de crecimiento, moléculas de adhesión, etcétera, que contribuirían al reclutamiento y a la activación de células inflamatorias como neutrófilos, monocitos. Eso nos sigue liberando una cantidad cada vez mayor de mediadores inflamatorios de tipo prostaglandina, generando productos digamos, relacionados con estrés oxidativo, liberación de proteasas, y todo eso nos va a llevar a que en definitiva tengamos un daño en la mucosa que va a mantenerse, digamos, a lo largo del tiempo de no haber algún tratamiento que lo medie, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una diapositiva que explica en forma general lo que pasa en las dos enfermedades inflamatorias. O sea, vamos a ver que por ahí hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la colitis ulcerativa no es granulomatosa. Vamos a ver que el proceso no avanza hacia otras regiones en la colitis ulcerativa, pero sí en el Crohn. Pero básicamente este es el mecanismo por el cual se activa esto. Si ustedes
Si vamos a hablar de teorías, vamos a ver que se habla de una teoría bacteriana que tiene que ver directamente con la microbiota intestinal. Hay una teoría digamos, que tiene que ver con la barrera mucosa, que tiene que ver también en parte con la microbiota, y una teoría inmune, ¿no? Las tres tienen elementos, digamos, que hacen que en realidad haya o sea, que las tres tengan que ver en la etiopatogenia de esta enfermedad. Entonces, si ustedes recuerdan, si leyeron el artículo de microbiota que les mandé sobre crecimiento, tenemos una flora que tiene cierto grupo de bacterias que son útiles para nuestro tubo digestivo, ¿no? Si digamos, tenemos esta microflora, tiene o microbiota o microbioma, como se le llama, tiene funciones de protección, de barrera mucosa, porque favorece la formación de la capa mucosa, también favorece la formación de ciertas bacterias, de ciertas proteínas bactericidas que, digamos, repelen las bacterias patógenas, pero también tiene una función nutricional y inmune. Si ustedes recuerdan, digamos, la microbiota nos puede formar, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, a partir de los carbohidratos de la alimentación, nos puede formar vitaminas, vitamina B6, B1, B12, ácido fólico, contribuye a la absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces, claramente, cuando hay un desbalance en estas bacterias de la biota intestinal, podemos tener una cierta predisposición a aparecer el proceso inflamatorio, dado que disminuyen el moco, podemos tener la lesión epitelial y comienza de esta manera el daño. Entonces, con respecto a la microbiota, se considera que puede haber disminución del número de las colonias de las Firmicutes bacteroidetes, pero que hay bacterias patógenas identificadas que ustedes las conocen, por ejemplo, las micobacterias, Pseudomonas, Listeria y las enterobacterias. La función de la barrera mucosa, o sea, nosotros tenemos una barrera que está formada por una línea celular y digamos, una empalizada celular muy adherida, muy efectiva, y la capa de moco que protege la mucosa. Entonces, dentro de los genes anormales había algunos que tenían que ver con la formación de un moco deficiente, entonces este moco deficiente favorecía la penetración de la capa y la lesión de la célula. Y bueno, y después el déficit de las células de Panet, que son las que de alguna manera contribuyen a la unión intercelular. Entonces, tenemos también esto como una alteración. Esto lleva a un daño epitelial que hace que comience el proceso, digamos, de la enfermedad intestinal inflamatoria. La respuesta inmune intestinal, vamos a ver que desde el comienzo vamos a tener activación de linfocitos, que estos linfocitos se van diferenciando y van atrayendo a macrófagos, a células dendríticas, van apareciendo linfocitos B, natural killer, etcétera, que nos llevan a toda esta producción exagerada de citoquinas inflamatorias, sobre todo habíamos hablado que a través de los linfocitos TH17 se fabrica la interleuquina 23, que es un mediador muy importante en esta enfermedad, y claramente hay después evidencias de desregulación de los CD4 en estos procesos. Entonces, tenemos aumento de factor de necrosis de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, hay incremento de la interleuquina 17, pero aquí aparece otra célula que es la TH2. Y fíjense que la vía común de estas patologías, nuevamente, como les mencioné, la interleuquina 23, que es, digamos, responsable del comienzo de las alteraciones. Tenemos activación de linfocitos, entonces estos linfocitos se van a activar no solamente en las mucosas y submucosas, sino también en los ganglios mesentéricos, en las placas de Peyer, y bueno, y eso lleva a que cada vez tengamos mayor expresión de estas sustancias que son
claramente proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ambas enfermedades, cuando no tenemos las respuestas a los antiinflamatorios usuales, vamos a tener que usar agentes biológicos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí ven ustedes una primera etapa del proceso inflamatorio donde todavía tenemos la célula, digamos la capa epitelial completa, donde tenemos la capa de moco completa, pero ya tenemos la aparición de esta proliferación de células inflamatorias en la placa de Peltier, en la submucosa, la aparición de células dendríticas que digamos, tienen la capacidad de unirse al complejo bacterias y IgA, y de esta manera contribuir al desencadenamiento de la respuesta inmunológica. Si a esto le sumamos la segunda etapa, en donde ya por diferentes razones tenemos una destrucción o una ausencia de esta capa de moco, vamos a ver que es más factible o más fácil que penetren algunas bacterias, que se active el proceso inflamatorio con los diferentes grupos de linfocitos, liberación de citoquinas. Esto lleva a una respuesta que puede ser incluso a nivel sistémico, y el paciente ya, en este caso, imagínense, tenemos un epitelio necrosado, destruido, sin capa protectora, y claramente el paciente va a tener acá seguramente diarrea con hematoquesia o sangrado gastrointestinal, entre otras cosas. Bien, eso es para que vean que claramente hay un proceso muy bien estudiado y que probablemente con el paso del tiempo tengamos tratamientos específicos que lleven a que se aborte esta respuesta inflamatoria, ¿no? Doutora, Cuando vamos... Sí, ¿se sabe cómo el tabaco actúa como efecto protector en la colitis? Yo lo desconozco. De todos modos, uno tiene que tomar el contexto, digamos. O sea, el tabaco sabemos que tiene no sé cuántas causas de efectos adversos en el organismo, digamos. Así que no le pondríamos nunca a un paciente que se ponga a fumar como efecto protector de colitis ulcerosa. Pero desconozco específicamente cuál es el mecanismo por el cual protege. Siguiendo con los datos, vamos a ver que en la anatomía patológica de la colitis ulcerosa, fíjense que tenemos el 50% de la enfermedad limitada al recto y al sigmoides, o sea, los últimos 30 centímetros del tubo digestivo. Más o menos un 40% avanza más allá del sigmoides, o sea, sería el colon izquierdo, y la colitis total o la pancolitis se ve en el 20% de todos los casos. Como les dije, tenemos en un porcentaje pequeño de los pacientes un avance a no más de 2 centímetros en el ilion terminal. Y lo que uno puede ver macroscópicamente, o sea, cuando ve la pieza operatoria o cuando ve una endoscopía, es este aspecto, digamos, ¿no? Este aspecto como de lija, como de desprolijo, como irregular de la mucosa de una colitis ulcerosa. Si vemos esto en un paciente, digamos, en una colonoscopía, vamos a ver esto todo lleno de sangre, porque es una mucosa que está muy inflamada, que es friable y que está con un sangrado, digamos, no importante, pero sí profuso. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver, aspecto de la mucosa granular, eritematosa, rugosa. Y en la parte microscópica vamos a ver que el proceso se limita a la mucosa y a la submucosa, en donde encontramos criptas que están bífidas, que están en menor número, con células plasmáticas que vemos en la parte basal, con infiltrados linfoides en la parte basal. Hay infiltrado importante, y tenemos estas criptitis por neutrófilos digamos, que pueden llegar a formar abscesos. Entonces, lo que se ve básicamente es una lesión limitada, como ustedes ven acá, un epitelio muy, muy adelgazado, gran infiltrado, las criptitis y el gran infiltrado con sangre en la submucosa. Cuando vamos a ver el Crohn,
El Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, entonces uno debe plantearse incluso los diagnósticos diferenciales ante lesiones en otras localizaciones, como por ejemplo la boca. Fíjense que hasta en el 40% afecta el intestino delgado, es la localización más frecuente, hasta en un 25% el colon, pero cuando se afecta el intestino delgado vamos a ver que la afectación más común es la del ilion terminal. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, si esta es la afectación más común, la localización de las molestias del paciente van a estar relacionadas con la parte inferior derecha del abdomen. Generalmente la afectación es segmentaria, entonces vamos a ver zonas de mucosa de pared normal, de intestino normal y otras lesionadas, y vamos a ver que sí tenemos podemos ver las lesiones perirectales, las fístulas, los abscesos, la estenosis rectal, y podemos ver afectaciones en glándulas anexas, ¿no? En el páncreas, en el hígado, en las glándulas salivales, como afectación. Y acá ven ustedes una macroscopía de lo que es la enfermedad de Crohn. En este caso es una forma estenosante, porque como ven está claramente disminuido el tamaño, digamos, el grosor de la pared, el diámetro, perdón. En la parte microscópica vamos a tener afectación panmural, entonces vamos a tener granulomas en todas las capas, en la mucosa, en la muscular, en la serosa, puede afectar ganglios, puede afectar hígado, puede afectar páncreas, afecta peritoneo, y a nivel mucosa lo que tenemos son úlceras y abscesos focales con granulomas. Entonces, aquí ven ustedes, o sea, aquí fíjense que a diferencia de la que vimos del Crohn, el Crohn lo primero que daña son las células productoras de moco, entonces no se ven estas células. ¿Ah? Y acá tenemos un gran infiltrado, acá hay acúmulos ya tipo granulomatoso, y se ve menos sangre que lo que se veía en la de la colitis ulcerativa. Entonces, resumiendo, en la colitis ulcerosa, afectación mucosa continua, se dice que difícilmente sea estenosante, pero hay un porcentaje muy pequeño, de 1 a 2%, en donde puede haber estenosis rectal sobre todo. Microscopía óptica, hay inflamación, o sea, linfocitos y neutrófilos con hemorragia, hay criptitis y se han perdido la célula caliciforme. En el Crohn vamos a tener que la afectación es transmural, que es segmentaria, que puede ser estenosante, que vamos a ver inflamación transmural y granulomas. Quedaría ver después que acá en el Crohn vamos a tener más frecuentemente fístulas y abscesos profundos, que bueno, serían cosas adicionales, digamos, en una muestra quirúrgica de una enfermedad de Crohn. Como les decía, es difícil, digamos, diferenciar estas enfermedades, pero algunos casos cuando tenemos, digamos, esta indiferenciación, porque ustedes pueden ver que acá hay claramente tanto en la clínica como en la anatomía patológica hay diferencias, pero cuando no hay, y tenemos pacientes que tienen diarrea, que tienen fiebre, que tienen afectación del estado general, y uno encuentra que hay digamos que hay diarrea como síntoma, a veces nosotros encontramos se encuentran en las biopsias alteraciones inflamatorias, pero que no concluyen para ninguna de las dos. Entonces, entran aquí el término de colitis indeterminada, que algunas veces se termina medicando y actuando como si fuera una colitis ulcerosa. Hay otras colitis que no tienen tanta evidencia macroscópica, como las linfocíticas, y otras más que son muy poco frecuentes de ver. Vayamos a ver qué pasa con el cuadro clínico. Podemos ver que va a haber diferencias, o sea, dijimos que en la colitis ulcerativa se afecta al intestino grueso, entonces vamos a tener con mucha frecuencia tenesmo y urgencia rectal, vamos a tener diarrea sanguinolenta,
Vamos a tener a veces una diarrea secretora con secreción de líquido y moco. Vamos a tener dolor abdominal generalmente localizado en el hemiabdomen izquierdo, generalmente. Y podemos tener en algún grado un compromiso del estado general. O sea, vamos a ver que esto, sumado a las características de la diarrea, es lo que nos va a dar la severidad del cuadro, del ataque, digamos, de la colitis ulcerosa. Entonces, puede ser que venga dentro de la parte clínica, digamos, puede ser que tengamos un único brote en el cual el paciente con tratamiento se cura y no vuelve a tener nunca más, que sea recurrente, o sea que se trata y luego de un tiempo nuevamente vuelve a tener actividad, o que sea crónica continua. O sea, esta es una de las clasificaciones. Y segundo, tenemos que tener en cuenta la extensión, en donde dijimos que lo más común es que sea proctitis, pero también podemos tener un porcentaje de proctosimoiditis, colitis izquierda o pancolitis. Estas dos formas de considerar a la colitis ulcerosa llevan a la clasificación de Montreal, que la clasifica de acuerdo a la extensión y de acuerdo a la severidad. Entonces, como les dije, la extensión va a estar dada por la localización, empezamos de distal a proximal, y la gravedad va a empezar desde el que no tiene actividad hasta que tiene la actividad grave. Nos quedaría, o sea, esto es una cuestión de localización, así que seguramente el paciente con proctitis va a venir con diarrea con sangre, y el paciente con proctosimoiditis, o sea, con colitis izquierda, va a venir ya con dolor cólico y diarrea más profusa, y el que tiene la pancolitis seguramente va a venir con una afectación general mucho más importante, donde puede tener fiebre, anemia, hemorragias importantes, etc., ¿no? Entonces, la actividad la vamos a medir por algunas cuestiones que se tienen en esta. La presencia, el número de diarreas y la característica de las mismas, o sea, la presencia de sangre en las heces, la presencia de fiebre, la presencia de taquicardia, anemia y elevación de la eritrosedimentación. Entonces, el que no tiene actividad, o sea, el S0, sería el que no tiene nada de esto, ¿no? El S1 sería el que tiene menos de 4 episodios de fiebre al día, que tiene muy poquita sangre en la materia fecal, que no tiene fiebre, ni taquicardia, ni anemia, y la eritrosedimentación está normal. Ese sería el leve. Y el severo es el que tiene 6 o más deposiciones diarreicas por día, que tiene gran cantidad de sangre en la materia fecal, que está con fiebre generalmente más de 38,5, que está taquicárdico, que ya está con anemia y que tiene reactantes de fase aguda acelerados. Entonces, el intermedio o el moderado sería el que no entra en ninguna de estas dos. Con eso, entonces, clasificación de Montreal de la colitis ulcerosa. ¿Cómo estudiamos a una colitis ulcerosa? Lo más seguro es una rectoscopía o una rectosigmoidoscopía. Con eso nosotros evaluamos actividad de la enfermedad y evaluamos extensión. Si el paciente está en una forma de presentación grave, no es conveniente avanzar más del recto sigma por la posibilidad de perforación o de mayor daño, digamos, al paciente, ¿no? Pero de primera instancia, una rectoscopía nos puede dar el diagnóstico y ya con eso uno puede empezar a hacer el tratamiento. La radiografía simple de abdomen de pie. Generalmente uno la pide cuando sospechamos que el paciente está, por ejemplo, con un cuadro de distensión abdominal o de megacolon tóxico, ¿no? El megacolon tóxico es más común que lo veamos en la colitis ulcerativa, pero excepcionalmente puede presentarse en un Crohn. Digamos, es un estudio sencillo, no le genera ningún problema al paciente, así que, de todos modos, en situaciones leves, probablemente no nos dé mucha información. El enema de bario. Sí, el enema de bario hay que tener cuidado que en pacientes que están con cuadros graves no le vamos a hacer enema de bario porque podemos favorecer la perforación o la ruptura del intestino. Entonces, en algunas situaciones en donde no tenemos mayor compromiso del estado general, podríamos usar el enema de bario en la colitis ulcerosa,
en donde lo que vamos a ver va a ser ese aspecto de lija de la mucosa, y donde vamos a ver estas úlceras, o sea, vamos a ver estas imágenes que nos indican que hay una úlcera profunda. Imágenes en broche de collar. Es el collarcito el brochecito con el que unimos los collares, ¿sí? Es eso lo que se ve. Y si pedimos una tomografía, que es un estudio sencillo, que es un estudio no invasivo, que nos permite ver sin lesionar al paciente, lo que vamos a ver va a ser, digamos que no hay un mayor engrosamiento de la pared, esto es importante para diferenciarlo de lo que es Crohn, que hay sí un incremento de la grasa perirectal y que podemos encontrar este recto en diana en donde vemos la imagen del recto con la imagen de la grasa perirectalia. Entonces, aquí ustedes ven un enema de vario con el aspecto de lija que les mencionaba, ¿no? Aquí ven el aspecto del broche de collar, ¿no? En donde esto es lo que nos indica una úlcera profunda en su mucosa del paciente. Y acá vemos también imágenes en donde hay afectación, digamos, este despulimiento, digamos, de los bordes del intestino, que me indica que hay un proceso inflamatorio. Yo creo que estos son claramente los más significativos como para digamos, que nos quede la imagen, digamos, de qué es lo que vemos en una colitis ulcerativa, y aquí se ve muy bien, digamos, esta imagencita en el broche de collar. Doctora, sí. En un paciente que llega en una crisis aguda de una colitis, ¿es más conveniente hacer una tomografía por la irritación, o se procede en la forma que hiciste con una retoscopía y después un rayo X simple? O sea, la rectoscopía, ves esto. En la rectoscopía directamente colocas el endoscopio y vas a ver esta lesión. Si ves esta lesión, puedes retirarte y decir es una colitis ulcerosa y empiezo tratamiento. No es conveniente con esta lesión, si vemos esto en recto, seguir avanzando porque podemos lastimar más. Entonces, estudio que es sencillo, que no genera gran complicación para el paciente y que ya tenemos el diagnóstico, por lo menos el diagnóstico clínico. Después vos tenés otros elementos para evaluar la severidad y el tratamiento a implementar, ¿no? Tenés el hemograma, tenés la eritrosedimentación, la presencia de fiebre, la característica de la diarrea, que te puede dar una clasificación de gravedad. Y yo dejaría la radiografía simple, si el paciente no está con distensión abdominal, te va a mostrar simplemente patrón de aire normal. Va a tener importancia cuando tenemos distensión o cuando tenemos un cambio en el grado o en las características de la diarrea. Un paciente que viene con diarrea y de golpe para de tener diarrea y se distiende, y ojo, puede ser un megacolon tóxico, le pido la radiografía. ¿Ah? Pero digamos, si no tiene ninguna de estas cosas, probablemente no te aporte grandes. Por eso es que los casos graves sí, pensando en la dilatación colónica. Y la tomografía te sirve porque claramente una enfermedad de Crohn te va a dar compromiso de las otras paredes, vas a tener compromiso extra tubo digestivo, o sea, vas a tener aumento de ganglios regionales, vas a tener otras cosas que en la colitis ulcerativa de primera instancia habitualmente no hay. Esta imagen en general los endoscopistas ven y dicen colitis ulcerativa y listo, y es simplemente colocar el endoscopio en el recto. Cuando vamos a ver las complicaciones que nos da la colitis ulcerativa, fíjense que está puesto el megacolon tóxico hasta en un 5%, que la hemorragia masiva no es común de verla, que la perforación no es frecuente, pero claramente el intestino se perfora, es el colon el que tiene mayor cantidad de bacterias, peritonitis fecal y un cuadro gravísimo, ¿no? Habíamos dicho que no es común que se estenose, pero si existe, va a existir en el recto en muy pocas ocasiones.
no vamos a tener fístulas, a diferencia del Crohn, vamos a tener fisuras, abscesos perianales, hemorroides, como manifestación de una colitis ulcerativa. Si tenemos fístulas, directamente esto no es una colitis ulcerativa, ¿no? Y sí está descrito el cáncer vinculado a la displasia epitelial debido al proceso inflamatorio crónico. De hecho, esto vamos a ver que dependiendo el tiempo de evolución de la enfermedad, la probabilidad de que esto se convierta en un cáncer va aumentando. De todos modos, si un paciente tiene, recién se vuelve eso una cosa importante, fíjense, las estadísticas dicen que cuando lleva más de 30 años de colitis ulcerativa, la probabilidad de que se transforme en un cáncer o que tenga un cáncer de colon es del 18%. Así que no es tan alta, pero sí vamos a ver que cuando tenemos una colitis ulcerosa que no responde al tratamiento estándar, una de las alternativas es la colectomía, o sí, por dos razones, porque deteriora al paciente y porque la probabilidad de la transformación maligna es mayor. Una de las complicaciones, megacolon tóxico. Aquí uno tiene que considerar, como les dije, que haya un cambio en el tema de las deposiciones. Generalmente las diarreas disminuyen en volumen o directamente hay disminución de los episodios diarreicos. No siempre aparece luego de un brote, pero sí aparece. Lo más común es que lo veamos en un brote grave, sea un paciente que viene con compromiso del estado general, que está febril, que está con diarrea importante. Bueno, este paciente es el que tiene más chance de hacer un megacolon tóxico. ¿Qué vamos a ver? Como les dije, que se distiende, que los ruidos disminuyen, que puede cambiar o no la diarrea, generalmente disminuye o deja de cuerpo, y que generalmente hay un desencadenante. El desencadenante puede ser, por ejemplo, la loperamida, que es un antidiarreico derivado opioide, puede ser el uso exagerado de antiespasmódicos, puede ser el uso de enemas o de laxantes. Entonces, en general, en estos procesos inflamatorios se sugiere evitar este tipo de cosas. Fíjense que en este caso, ante este cuadro, nosotros tenemos que pedir una radiografía simple de abdomen en donde lo que nos vamos a fijar es en el diámetro del transverso. Y hacemos diagnóstico de megacolon tóxico cuando este tiene más de 6 centímetros. Ojo, que no necesariamente me indica que esto sea por la colitis ulcerativa, puede ser por otras dos cosas en realidad uno debe pensar. Los diagnósticos diferenciales de esta situación, que sea una diarrea por Clostridium difficile o que sea una colitis por citomegalovirus que también puede comportarse de la misma manera. Claramente en este caso no hay que hacer enema, no hay que hacer colonoscopía, porque podemos generar una perforación intestinal. Entonces podemos decir que el megacolon tóxico es ese cuadro de distensión, digamos, marcada del colon, en donde vamos a tener un diámetro del transverso de más de 6 centímetros, que se acompaña habitualmente de fiebre, taquicardia y leucocitosis, junto con un cuadro clínico de afectación del estado general agudo, ¿no? Entonces este paciente generalmente está anémico, pero está tendiente a la hipotensión, al shock, a las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, esto es lo que me da el cuadro de megacolon tóxico. Acuérdense que igual, no siempre es por colitis ulcerativa, a veces es por otras cosas. Entonces, deberíamos pedir toxina de Clostridium difficile, deberíamos pedir serología o algún método para diagnóstico de citomegalo y considerar también los tratamientos asociados. Ya vamos a ver enseguida cómo vamos a tratar esto. El riesgo de cáncer, como les dije, aumenta con el tiempo. A los 10 años de enfermedad, 2%, a los 20 años, 8%, a los 30 años de enfermedad, 18%. Razón por la cual está indicado muchas veces la colectomía cuando no tenemos respuesta a los tratamientos. Lo que nos indica o nos da la pauta de que por ahí el paciente puede tener un cáncer
o evolucionar a un cáncer es esta evolución en estadios de, digamos, enfermedad, en tranquilidad, digamos, de esta aparición de pseudopólipos que, digamos, pueden aparecer luego de haber tratado el brote de la enfermedad. Entonces, la recomendación es que si vemos pseudopólipos, está aumentado el riesgo de cáncer, que necesitamos un excelente control de la actividad de la enfermedad para disminuir el riesgo, y que si el paciente tiene una enfermedad de más de 10 años, hay que ir haciendo colonoscopías periódicas y eventualmente, si se encuentran estos cuadros, plantearse la posibilidad de la colectomía por el alto riesgo, por el riesgo aumentado de cáncer. Yendo al Crohn. El Crohn tiene dos patrones, digamos, de presentación en lo que respecta a la anatomía patológica en sí, a la patología, ¿no? Puede ser fibroobstructivo, entonces vamos a ver que genera una de las principales complicaciones es justamente la obstrucción intestinal, hasta un 40%, digamos, es la más frecuente en el 40%, y puede ser penetrante fistuloso, en donde lo más frecuente de ver es la afectación rectal, o sea, del recto y los tejidos ahí adyacentes, en donde tenemos fístulas, abscesos y un compromiso de del tejido perirectal. Entonces, el penetrante fistuloso. Pero también podemos tener fístulas entre dos asas de intestino, o sea, enteroentéricas, enterovesicales, enterovaginales, etc. Entonces, tener en cuenta que puede tener estas formas de presentación, pero que nos puede dar ileocolitis, o sea, afectación del ilion distal y segmentos, digamos, cercanos del colon, que nos puede dar, entonces aquí lo que nos va a dar es el clásico síndrome de la fosa ilíaca derecha, la yejunoileitis, que como ustedes podrán imaginarse, si se afecta el yeyuno-ilion es donde se genera la absorción de la mayoría de los nutrientes, entonces vamos a tener un síndrome malabsortivo como un compromiso, como manifestación. El perianal, que da, bueno, dolor, fístulas, y podemos encontrar manifestaciones extraintestinales, o sea, un Crohn se puede presentar como una fiebre de origen desconocido, entonces hay que hacer todo el proceso diagnóstico para arribar al mismo, y puede ser, pero para eso tiene que haber dado algún síntoma gastrointestinal, presentarse con litiasis. Las litiasis van a ser de oxalato a nivel renal, debido al trastorno, y se va a ver sobre todo en la presentación yeyuno-ilial, y la de litiasis biliar de colesterol se va a dar también en la yeyuno-iliar y en la ileocolitis, porque hay trastornos de reabsorción, o sea, en el circuito enterohepático de las sales biliares. Entonces, dijimos que ileocolitis es una de las presentaciones, es más común que afecte el ilion terminal. Acuérdense que aquí entra la absorción de la vitamina B12, entonces estos pacientes pueden presentar anemia macrocítica. Nos van a dar el cuadro clínico más reconocido del Crohn, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, incluso muchas veces con la palpación de una masa en esa localización. El paciente puede tener dolor cólico, puede tener dolor que antecede a la defecación y que tiene alivio cuando defeca, va a tener febrícula, pierde peso porque toda esta afectación, digamos, de lo que sea intestino delgado va a llevar a algún grado de malabsorción. Y bueno, uno debería sospechar en este caso la yejunoileitis, como les dije, le va a dar malabsorción y todas las cosas que ustedes pueden imaginarse de una malabsorción. Entonces, todas las carencias nutricionales, absorción de minerales como calcio y hierro, entonces vamos a tener osteoporosis precoz, vamos a tener anemias ferropénica y megaloblástica, vamos a tener mala absorción de aminoácidos, entonces vamos a tener también una hipoalbuminemia. Vamos a tener las litiasis de oxalato, que son tan comunes debido a la mala absorción del calcio. Entonces, este es el cuadro clínico más. Obviamente, este paciente tiene un marcado descenso de peso, está desnutrido. La enfermedad perianal es la otra forma de presentación, es la más
es una afectación muy incómoda, muy molesta. Va a dar diarrea con hematoquesia, va a dar dolor abdominal, sobre todo en la región baja del abdomen, y con mucha frecuencia nos lleva a la estenosis anorrectal. Vamos a ver ahí que tenemos, digamos, esta afectación. Entonces las ulceraciones que van avanzando y generan fístulas, aquí se genera todo un proceso inflamatorio que me va a llevar a alteraciones anatómicas importantes en la zona, ulceraciones, y que también se ha visto la manera de tratar de hacer una clasificación de la presentación. Esta es una clasificación muy completa, en donde nos habla de la presencia de ulceración, de fístula o absceso y de estenosis. Y de acuerdo a la presencia o no del mismo se va clasificando. A mí me parece bastante completa, pero también bastante compleja. Entonces, fíjense que aquí, por ahí tiene importancia ver la presencia de la relación con el canal rectal y con el elevador. Entonces, en general, decimos que por ahí son menos complejas si están por debajo del supraelevador, o sea, del elevador del periné, o que son severas o complejas cuando están por encima del mismo, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a las estenosis también, aquí ustedes pueden ver que puede haber estenosis por espasmo, y si no ya estenosis irreversible por el proceso inflamatorio fibrosante crónico. Esta parece un poquito más fácil, en donde consideramos la edad del paciente al diagnóstico, la localización y el comportamiento. Entonces tenemos que el A1 es cuando empiezan edades tempranas, el A2 hasta los 40, el A3 más de 40. Con respecto a la localización, la más común, el ilion distal, segundo el colon, tercero ilion distal y colon, boca, ilion proximal y la P de afectación perianal. Y el comportamiento, si es inflamatorio B1, si es estenosante o si es penetrante. Esta claramente es mucho más sencilla de poder clasificarla. Aquí ven ustedes unas imágenes, fíjense cómo se ve el proceso inflamatorio que afecta, hay todo un proceso celulítico alrededor del orificio anal, hay fístulas sangrantes que están con todo un proceso inflamatorio alrededor. Aquí ven otro, en donde tenemos esta gran ulceración, acá tenemos otra fístula perianal y todo este compromiso inflamatorio. La enfermedad perianal, digamos, es una afectación que es un poquito más común en mujeres incluso. Fíjense que estos dos casos son mujeres. ¿Cómo estudiamos una enfermedad de Crohn? Podemos pedir una endoscopía en donde vamos a ver las ulceraciones aftosas y donde vamos a ver lesiones en placa, o sea, zonas donde hay lesión, zonas donde hay mucosa normal. La radiografía tiene que ser radiografía contrastada, entonces le vamos a hacer un tránsito contrastado o la afectación más frecuente es el intestino delgado, así que el tránsito del intestino delgado nos va a mostrar el aspecto empedrado, que me indica que hay zonas lesionadas y zonas sanas, y el signo de la cuerda, que me indica que hay una estenosis. Entonces tienen acá ustedes, por ejemplo, en esta zona, el signo de la cuerda, es el segmento final del ilion, en donde estamos teniendo un segmento estenosado, y acá, por ejemplo, está agrandada la imagen, ¿no? Ven la imagen del empedrado, ¿no? Aquí se ve, y aquí también pueden ver ustedes, que está dada esta imagen del empedrado por la aparición de lesiones longitudinales transversales en la pared del intestino que dan esta imagen, digamos. Entonces, esto es característico, es patognomónico, ¿no?, de la enfermedad de Crohn. En la tomografía computada, ya sí vamos a ver el engrosamiento mural 2 centímetros o más, con afectación de los tejidos alrededor, digamos, ¿no?, el mesenterio, adenopatías, etc. Es muy útil porque la enfermedad de Crohn se comporta muchas veces como absedativa, ¿no? Entonces nos permite detectar hacia dónde van las fístulas y dónde están localizados los abscesos para hacer los tratamientos adecuados.
Dentro de las complicaciones de la enfermedad de Crohn, tenemos que las fístulas están ahí en primer lugar, que las perforaciones están en un porcentaje muy pequeño, las peritonitis son relativamente frecuentes, fíjense la obstrucción intestinal hasta en un 40%, y estas son, digamos, pueden estar presentes, pero no son frecuentes. La hemorragia masiva, la mala absorción como afectación del intestino delgado y la enfermedad perianal grave. Entonces, diferenciando nuevamente una de otras. Colitis ulcerosa, dolor en el abdomen izquierdo, diarrea generalmente hemorrágica, tenesmo y urgencia rectal, y la fiebre me indica que estamos en un brote moderado a grave. La enfermedad de Crohn duele predominantemente el abdomen derecho, la diarrea tiene poca sangre y es más frecuente que el paciente tenga fiebre. ¿Alguien preguntó algo? Doctora, disculpe, le pregunto, con respecto a la diarrea, ¿hay alguna diferencia entre si se presenta post-ingesta o se presenta en cualquier momento del día? No tiene relación con la ingesta, salvo que vos tengas una afectación, o sea, a ver, en la colitis ulcerosa no debería tener ninguna relación con el momento de la comida. En el Crohn depende, porque si tenés una gastritis por Crohn o una afectación, digamos, de la parte alta del tubo digestivo por Crohn, podés tener la respuesta refleja, digamos, de que al comer genere el reflejo gastrocólico y el paciente va a defecar. Pero en general no tiene relación con la alimentación, con la ingesta de comida. Bueno, continuamos. Entonces, dentro de las complicaciones, es más frecuente que haya hemorragias graves en la colitis ulcerosa que en el Crohn. Es muy poco frecuente que haya estenosis en el colon, y dijimos en la colitis ulcerosa que sobre todo se va a alojar en el recto, pero es muy poco frecuente. Y en el Crohn es frecuente que tengamos estenosis. El paciente con enfermedad de Crohn se opera varias veces en su vida por diferentes obstrucciones intestinales. En la colitis ulcerativa puede aparecer el megacolon tóxico. Es muy raro que aparezca en el Crohn. Y en el Crohn lo que vamos a tener va a ser fístulas. Las fístulas, fíjense, enteroentéricas, enterovesicales, entonces vamos a tener gas en la vejiga, enterovaginales, enterocutáneas y las perianales, que son bastante frecuentes. Los abscesos abdominales, eso nos van a llevar a cuadros sépticos que van a requerir tratamiento quirúrgico de solución, y podemos tener las litiasis, dijimos, de colesterol en la vía biliar y las de oxalato en la vía urinaria. Sobre todo esto es en la afectación yeyuno-ilial. Las dos van a tener manifestaciones extraintestinales. Tal vez las que más las que van a estar presentes en las dos son las articulares. Entonces podemos tener artritis, algunas veces son oligoarticulares, otras veces son poliarticulares. Algunas veces puede presentarse claramente con una espondilitis anquilosante, o sea, con un proceso doloroso y anquilosante, como dice su nombre, de la columna vertebral con afectación sacroilíaca. A veces suele ser solamente sacroilíaca, pero bueno, fíjense que no es una frecuencia elevadísima, pero están descritas. La sacroileitis es una sacroileitis asimétrica, y generalmente no es grave. Lo que sí podemos ver son disfunciones hepáticas o de la vía de hepato biliar sería, en donde en el Crohn es común que veamos la evolución a esteatosis, donde podemos encontrar en un porcentaje pequeño de casos la presencia de cirrosis, y en la colitis ulcerativa vamos a ver que hasta un 7,5% de los casos pueden evolucionar o pueden tener, digamos, asociado una colangitis esclerosante primaria.
Después, las otras cosas que podemos ver como manifestaciones extraintestinales son estas dos que son de piel, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, que se suelen ver en algunas, por ejemplo, el pioderma gangrenoso uno lo puede ver fuera del brote de la enfermedad, pero el eritema nodoso es más común que lo veamos durante el brote de la enfermedad. Entonces, bueno, y después las afectaciones oculares. El ojo se puede afectar prácticamente todas sus capas relacionado con enfermedad intestinal inflamatoria. Aquí ven ustedes un eritema nodoso que clásicamente se localiza en las superficies de los huesos largos, entonces este lugar es de predilección, el borde anterior de la tibia. Es una lesión generalmente de 3, 4, 5 centímetros de diámetro, dolorosa, tumefacta, roja y caliente, que no es infecciosa, es simplemente un proceso inflamatorio relacionado con la enfermedad intestinal en este caso. El eritema nodoso puede presentarse en muchas otras situaciones. Y esto es el pioderma gangrenoso. Es un proceso tipo inflamatorio que afecta, en la cual hay una gran cantidad de neutrófilos en los tejidos afectados, con ausencia de bacterias. O sea, puede esto sobreinfectarse, pero en realidad esto lo único que hace es, lo que tenemos acá es un proceso inflamatorio por neutrófilos que llegan a la zona y generan estas lesiones. El tratamiento de estas lesiones es con corticoides en altas dosis, y bueno, algunas veces pueden responder con el tratamiento propio de la enfermedad. Aquí ven, esto es muy, muy molesto, muy doloroso, y genera muchas dudas diagnósticas. Uno piensa acá que hay una infección, bueno, toma cultivo, toma biopsia, y ahí vemos que no hay bacterias, y sí tenemos un acúmulo importante de neutrófilos en la lesión. Aquí ya ven un pioderma en fase de curación. Fíjense cómo tenemos la cicatrización desde la periferia, con retraída, con fibrosis de los tejidos aledaños. Meses dura en curarse. Entonces, resumiendo, colitis ulcerosa. Vamos a tener pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso puede asociarse, o sea, vamos a encontrar un proceso vasculítico asociado, y el eritema nodoso. Dentro de las articulares, para las dos, vamos a ver que en general podemos encontrar el HLA-B27, un marcador, o sea, un antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad, que está relacionado con las espondiloartropatías. Entonces, podemos encontrar espondilitis anquilopoyética o anquilosante, que tiene la afectación de columna y sacroileitis, o situaciones frustra, o sea, la espondiloartritis o espondilitis anquilosante tiene que tener ciertos criterios diagnósticos para que se la considere como tal. Cuando tiene algunos de estos criterios, pero no concluyen en todos, decimos que es una espondiloartropatía asociada a enfermedad inflamatoria y no una espondilitis anquilosante. Tenemos afectación ocular y tenemos la colangitis esclerosante primaria, que es, digamos, bastante característica. De hecho, la colangitis esclerosante como tal, más del 90% de los casos de colangitis esclerosante se dan en pacientes con colitis ulcerosa. Y con respecto al Crohn, vamos a ver que encontramos el eritema nodoso, es menos común que veamos pioderma, encontramos también vasculitis. Las aftas orales tienen que ver con la lesión, digamos, propia de la enfermedad de Crohn. Nos da afectación articular muy parecida a lo que es la colitis ulcerativa. Nos da afectación ocular, uveitis, epiescleritis, igual que la colitis ulcerosa. Y es común, entonces, la estatosis hepática, la hepatitis crónica no tanto, la litiasis de colesterol, y la nefropatía por cristales o litos de oxalato. Menos común, pero posible, la fístula enterovesical por el proceso penetrante, digamos, que caracteriza la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? También vamos a ver que
tenemos que fijarnos que en la colitis ulcerosa el paciente va a tener diarrea con sangre, va a tener tenesmo y pus rectal, que esto es lo que caracteriza, entonces ahí tenemos que ver si hay además los otros componentes, ¿no? Si el paciente tiene un cuadro de afectación del estado general, si está asténico, si está febril, si está anémico. Vamos a ver que dentro de los reactantes de fase aguda, si hay actividad, va a estar elevado y si no, no. Que vamos a tener leucocitosis y que a favor de la teoría autoinmune vamos a encontrar los anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, los PANCA, positivos. Estos son, digamos, si están presentes nos ayudan al diagnóstico, pero están presentes en un porcentaje no elevado de los casos. Aquí tenemos sí, esta otra cosa, la calprotectina fecal, es una sustancia producida por los neutrófilos que han ido a activarse en el colon. Entonces, si tenemos afectación del colon, o sea que de hecho en la colitis ulcerosa hay, vamos a tener calprotectina elevada, entonces nos podría servir, digamos, lo mismo en el Crohn, si es que tenemos afectación colónica. Para el diagnóstico de la colitis ulcerativa, vamos a pedir un enema opaca y un doble contraste para ver la lija, para ver el botón de collar y demás. Y si tenemos sospecha de megacolon, la radiografía simple. Si hacemos la colonoscopía, vamos a ver que va a depender de la situación en la que la hagamos, pero podemos hacer rectoscopía, recto sigmoide o una videocolonoscopía completa si es que el paciente no está digamos, con afectación grave del estado. Entonces, siempre vamos a encontrar la afectación rectal, eso es muy notorio, por eso es que meter el tubito en el recto ya ayuda. Vamos a encontrar una mucosa muy friable, vamos a encontrar los pseudopólipos que tienen relación con la transformación maligna. Con eso tenemos elementos para el diagnóstico de la colitis ulcerosa. Con respecto al Crohn, hay muchas cosas parecidas, entonces aquí acuérdense que el paciente con Crohn es una enfermedad panintestinal que puede haber con frecuencia afectación extraintestinal por la penetración que tiene la enfermedad en otros órganos, entonces va a tener fiebre, dolor, diarrea, masas pseudotumorales, va a haber síntomas urinarios, puede haber afectación a nivel hepático, tipo hepatitis. Vamos a encontrar reactantes elevados, seguro, leucocitosis también. Están descritos los anticuerpos anti-Saccharomyces. El Saccharomyces cerevisiae es el hongo con el que se hace la cerveza, ¿no? Tiene una alta especificidad para diagnóstico de enfermedad de Crohn, pero está presente en muy poquitos casos, o sea, no es sensible, pero es específico. Entonces, podemos solicitar, y si está presente, claramente es un punto a favor del diagnóstico. Y dentro de los estudios complementarios, le podemos pedir el tránsito varitado para ver las lesiones en el intestino delgado. Podemos hacerle un enema opaca, la enema opaca nos va a permitir ver las fístulas, porque se van a teñir o sea, vamos a ver el paso del vario a las fístulas, vamos a ver las zonas de estenosis, y es muy importante los estudios de imágenes como la taco-resonancia para ver el compromiso extraintestinal. En la colonoscopía vamos a ver las lesiones, las úlceras aftoides, las lesiones lineales o en empedrado, y vamos a ver zonas de mucosa normal. Los marcadores serológicos, como les dije, si están presentes, generalmente los PANCA nos informan más que hay o sea, pueden estar presentes cuanto más grave es la enfermedad, y son los mismos que vamos a buscarlos si tenemos una colangitis esclerosante. El Crohn, la presencia de los ASCA se asocia más a la presencia de yeyuno y leitis, pero como les dije, específicos no sensibles. Diagnóstico diferencial. Lo que hay que tener en cuenta es si tenemos afectación del delgado o afectación del colon. Entonces, en las afectaciones del intestino delgado, o sea que van a venir con
con mala absorción, compromiso general y demás, uno debería considerar, sobre todo si el cuadro de instauración es bastante rápido, por ejemplo, las infecciones por enterobacterias. Es raro que se confunda con una apendicitis, pero bueno, más en el fosa ilíaca derecha. Pero sí están descritas las enfermedades intestinales por AINES, por hierro, ya menos frecuentemente las por radiación, porque ya en general se limitan más los marcos de radiación, entonces no hay tanto drama por este proceso. Y el otro diagnóstico a tener en cuenta es la tuberculosis intestinal, que también prefiere la región iliocecal y que también da un cuadro de síndrome de fosa ilíaca derecha, con fiebre, con diarrea con sangre, con dolor, y bueno, que lleva, digamos que obliga, digamos, a considerar el diagnóstico. El diagnóstico generalmente se hace luego de la intervención, se hace, digamos, con la intervención quirúrgica, en donde se reseca el segmento afectado y se manda a anatomía patológica y ahí se detecta que tenemos bacilos, infiltración por bacilos tuberculosos en la pieza quirúrgica. No necesariamente, y se lo digo, se lo reitero, digamos, no necesariamente tiene que coexistir con lesiones pulmonares, que son la forma de presentación más común de la tuberculosis. Y generalmente, si uno empieza a hacer la búsqueda, el proceso o el contacto, digamos, pudo haber estado 10, 20 o 30 años antes del proceso del momento actual. Entonces, diagnósticos diferenciales de afectación del delgado. La del colon hay que tener en cuenta, sobre todo si tenemos distensión, el Clostridium difficile y sus toxinas, el citomegalo, que son pacientes que vienen inmunosuprimidos, así que bueno, son candidatos a tener este tipo de infecciones. Puede ser en edades avanzadas, por ejemplo la isquemia, o sea, la afectación aterosclerótica de la mesentérica inferior, o pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo arritmia, fibrilación auricular, etc. Y están después estas colitis que solamente, o sea, además de los síntomas, vamos a hacer el resto de la diferenciación por las lesiones microscópicas, o sea, donde vamos a ver la infiltración linfocítica, la fibrosis colágena, que son poco frecuentes de ver. Entonces, en la afectación colónica, dijimos, Clostridium difficile, citomegalo, la isquemia en las personas de edad avanzada y estas colitis microscópicas, digamos, que son raras de ver. Estamos llegando con esto al tratamiento y aquí vamos a ver que para la colitis ulcerosa vamos a tener un tratamiento de acuerdo a la clasificación, digamos, las formas distales, que generalmente son leves y algunas veces moderadas, van a necesitar un tratamiento que generalmente es tópico, entonces le vamos a dar la mesalazina en forma de supositorios, y si hay un proceso que avanza un poquito más arriba, podemos utilizar la mesalazina en forma de enemas, de retención, en forma de espuma, que es altamente efectiva. Están descritos el uso de corticoides tópicos, entonces tenemos, por ejemplo, la hidrocortisona en forma de enema, la budesonide, pero en este proceso colitis ulcerosa no tienen tanta buena respuesta como por ahí vamos a ver más en el Crohn. Entonces, forma distal... Ay, sí. Doctora, ¿y se puede asociar mesalazina con algún corticoide tópico? Como te dije, son menos eficaces. Sí, y de hecho hay algunas presentaciones de la mesalazina que ya vienen asociadas, pero la evidencia dice que en realidad la respuesta es a la mesalazina, ¿no? Entonces, si de hecho uno no tiene respuesta solo con mesalazina, podríamos agregarle los corticoides tópicos a ver si mejora en algo, pero lo más probable es que tengamos buena respuesta con mesalazina. Bueno, gracias.
Forma ya más grave sería la colitis izquierda, la colitis extensa, en donde tenemos ya afectación más de 30 centímetros desde el ano, en donde ya vamos a asociarle al tratamiento tópico la mesalazina vía oral, en dosis generalmente eso viene de 500 miligramos a 2 gramos diarios, y eso se mantiene, o sea, tratamiento tópico en supositorio, tratamiento enema o espuma, tratamiento oral con mesalazina. Si no tenemos respuesta en 2 semanas, se agregan los glucocorticoides vía oral. Aquí uno tiene que tener en cuenta que vamos a usar glucocorticoides en dosis altas, generalmente si hablamos de prednisona oral, son de 20 a 40 o 60 miligramos por día, y que uno tiene que mantenerlos en la medida de que haya respuesta, durante un tiempo, hasta asegurarnos de que la enfermedad haya perdido actividad. De todos modos, si en una semana no mejora el paciente, uno debe considerar agregar anticuerpos, o sea, nos queda, por ejemplo, hacer glucocorticoides por vía endovenosa, donde hacemos dosis a veces un poco más altas, o si no, ya pasar a agentes biológicos como los fármacos antifactor de necrosis tumoral, o inmunosupresores como ciclosporina, azatioprina, a ver si con eso responde. Si con todo esto el paciente no responde, y obviamente que imagínense, estamos con un paciente que está con diarrea con sangre, que está distendido, que no puede alimentarse, entonces hay que mantener nutrición parenteral o alguna otra manera de alimentarle. Esto uno lo espera durante un tiempo prudencial de no más de 2 a 4 semanas, y ahí en ese caso se debería considerar la colectomía, porque si no el cuadro del paciente se va a seguir deteriorando. Una vez que se ha logrado respuesta, entonces significa que desapareció la diarrea, mejoró la anemia, no tiene dolor abdominal, etc. Debe mantenerse el tratamiento con mesalazina. Debe mantenerse. O sea, no es que uno se lo puede suspender. Y si la mesalazina no es bien tolerada, no genera algún efecto adverso o lo que fuera, nos queda usar la azatioprina en dosis de 50 a 150 miligramos por día, o la semimercaptopurina como otra alternativa. Como ustedes ven, no dejamos glucocorticoides en la medida de lo posible. Doctora, ¿el Sí. tratamiento de mantenimiento es de por vida Se debería o hasta que mantener. sea el cuadro? Acuérdense que dijimos que podía presentarse como brote único, o que podía ser recurrente o crónico o constante, continuo. Yo supongo que tal vez luego de un determinado tiempo de inactividad de la enfermedad, con todo normal, por ahí se puede intentar el retiro de la medicación y ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque en realidad no tenemos cómo saber si es un único brote o si el paciente simplemente respondió a este brote y va a ser otro brote del año que viene o dentro de un tiempo. Profe, ¿y el corticoide se saca gradualmente también? Sí. Acá, como les dijo, pauta descendente. O sea, una vez que logramos inactividad de la enfermedad, es ahí donde recién se debe comenzar a hacer el descenso del corticoide. Y se hace en forma lenta, o sea, se va a ir reduciendo generalmente a la mitad. Eso se mantiene durante 15 días mínimo, y ahí progresa, digamos, la disminución. Siempre y cuando el paciente mantenga la buena respuesta, ¿no? Si no responde, ahí entran algunas cuestiones, como por ejemplo, la corticodependencia, que ocurre que cuando bajamos la dosis de los corticoides nuevamente aparecen los síntomas, o la corticoresistencia, en donde seguimos con dosis altas de corticoides, o sea, no podemos bajar nunca la dosis porque el paciente no responde. Entonces, si tenemos corticodependencia, lo que uno tiene que hacer es agregar ya un inmunosupresor. Hay que recordar, sí, que todos los inmunosupresores, azatioprina, semimercaptopurina, metotrexato, todos tienen por lo menos 3 meses para que comience a verse el efecto. Entonces, si nosotros vamos a agregar un corticoide, uno de estos fármacos, tenemos que mantener el corticoide a la dosis que está recibiendo, o sea, dosis altas, por lo menos por 3 meses, para recién ahí comenzar a reducir el corticoide.
porque si no el paciente seguramente va a brotarse, va a empeorar su cuadro clínico. Obviamente, si tuviéramos la posibilidad de los anti-TNF-alfa, son altamente efectivos, el tema es que son altamente costosos y hay que hacer todo un trámite previo para que las obras sociales y demás nos autoricen el uso de estos fármacos. Y a nivel público, o sea, a nivel hospital, digamos, si con una obra social es difícil, con el Estado es bastante más difícil todavía. Entonces, no sé si eso respondió a tu pregunta, o sea, hay que tener mucho cuidado y acordarse de que cuando ustedes ponen otro medicamento, el tratamiento, la efectividad de estos fármacos no es inmediata. Doctora, en el chat preguntaron recién Sí. si a lo farmacológico se agrega algún tipo de dieta o si se hace solamente farmacológico el tratamiento. Bueno, actualmente se considera que sí, que puede ser de utilidad, por ejemplo, agregar, bueno, a ver, si ustedes tienen una colitis ulcerosa grave, no le pueden dar de comer al paciente, ¿no? Va a haber que hacer una nutrición por vía parenteral y depende, en algunas situaciones se puede usar una dieta enteral con absorción completa de todo lo que se le da, se tiene que absorber antes de llegar al colon, que de hecho podría ser una alternativa. Si es una colitis grave, con mucha afectación del estado general, probablemente requiera nutrición parenteral. Lo mismo para el Crohn. El Crohn del delgado probablemente necesite nutrición parenteral hasta que el proceso inflamatorio se empiece a mejorar y se pueda probar la tolerancia oral. Si se va a dar por vía oral, recuerden, depende de dónde está el proceso. Si es un proceso de ayuno ileal, no va a poder absorber, así que es inútil que le demos de comer. Si es un proceso ilion terminal, recuerden que ahí se absorben una gran cantidad de sustancias, así que probablemente haya que suplementar por vía parenteral una gran cantidad de cosas. Y bueno, y si es solamente afectación colónica, uno podría considerar una dieta sin residuos, cosa de que no llegue nada al intestino grueso, y de esta manera se pueda utilizar la parte del intestino que está funcionando. Se habla mucho, por ejemplo, dentro de la teoría bacteriana, de la mejoría de la microbiota intestinal de los pacientes con esta enfermedad, digamos. Entonces, algunas veces se considera por ahí el uso de probióticos, esos que vienen en los yogures, ¿no? El lactobacillus casei y más, o sea, algunos de estos componentes de la flora que aparentemente son beneficiosos en el sentido de que favorecen el efecto barrera, que favorecen el mecanismo inmunológico de protección. Y bueno, y en algunos casos, hasta se ha hablado, si ustedes por ahí buscan, hay estudios, todavía no del todo, digamos, aprobados y demás, de trasplante de biota intestinal, como una alternativa como para ayudar al tratamiento de estas enfermedades. Sí, depende de la afectación, va a ser la alimentación que podamos darle. Claramente estos pacientes están con tendencia o ya desnutridos, están expoliados de vitaminas, de tanto hidro como liposolubles, de minerales, de calcio, y hay que considerar que necesitamos reponerle todo eso. El tratamiento del proceso inflamatorio en sí es lo que yo les estoy diciendo, y después, de acuerdo a la afectación y de acuerdo a la gravedad, va a ser qué tipo de alimentación o de soporte nutricional se le va a dar. Igual, les invito a que por ahí busquen, hay mucha cosa con respecto a esto, y si por ahí alguien tiene algún comentario o algo que conozca y quiere comentarlo, permitido. Doctora, una pregunta. Sí. En los casos de signos de malignización de la mucosa, sea que responda o no al tratamiento, la colitis ulcerosa, ¿se reseca directamente o se hace una biopsia antes? Y lo que pasa es que vos
La única manera de saber que está maligna es haciendo la anatomía patológica. Así que capaz que biopsias, y si ves una displasia de alto grado o ya directamente una neoplasia, sí tenés que hacer la cirugía. No, es difícil ver, digamos, salvo que veas pólipos muy sugestivos, digamos, pero de hecho, si vos entras con un colonoscopio y ves pólipos, vas a tomar biopsia de algunos por lo menos para ver qué hay, de acuerdo al grado de displasia que tiene, o si ya es directamente un cáncer, va a ser tu decisión quirúrgica. ¿Y cuál está más asociado al cáncer? La presencia de pólipos está asociada, o sea, los pólipos siempre son factibles de transformación, de hecho son una proliferación, ¿no? Entre la colitis y el Crohn. Y en la colitis ulcerosa es más común que tengamos pseudopólipos que evolucionen a un cáncer. A nivel del Crohn, acuérdense que tenemos afectación panintestinal, entonces podemos tener tumores no solamente de estirpe digestiva, sino también por el proceso inflamatorio de otro tipo de estirpe, las inmunológicas, linfoides y demás, y que afecten no solamente el colon, sino el intestino delgado y otros segmentos. Doctora, una pregunta. ¿En el mantenimiento con mesalazina es por vía oral, por vía tópica o por los dos? De vuelta caemos en el tipo de presentación. Si es una forma distal, solamente proctitis, le vas a dar supositorios. Si es una forma más avanzada, o sea, una colitis izquierda o una pancolitis, ya le vas a dejar tratamiento oral. Gracias. En la colitis grave, generalmente nosotros tenemos la probabilidad de evolucionar un megacolon tóxico. Entonces, aquí uno tiene que ser bastante agresivo con el tratamiento, siempre descartar infección por los gérmenes más comunes que hemos dicho, siempre considerar que en esta situación va a haber proliferación bacteriana de bacterias que son claramente infectantes, entonces requiere descartar esto, colocar antibióticos para los gérmenes comunes del tubo digestivo, entonces cefalosporina de tercera con antianaerobios como metronidazol o un esquema similar. Entonces, con eso el tratamiento médico es poner en reposo total, digestivo total, sonda nasogástrica, antibiótico-terapia, reposición hidroelectrolítica adecuada y esperar. Y el tratamiento corticoide en altas dosis, ciclosporina. Aquí uno tiene que considerar empezar la nutrición por la vía más apropiada y esperar 48 horas. Si el paciente no hay respuesta, o sea, no disminuye el tamaño del colon, directamente tiene que ir a cirugía y se hace la colectomía total. No vamos directamente a colectomía, sino que se hace un tratamiento previo intentando mejorar. Como les dije, no siempre el megacolon tóxico aparece en el brote de colitis ulcerosa. A veces aparece fuera del brote, y ahí es donde uno con más razón tiene que plantearse los diagnósticos diferenciales. Bueno, ya les he hablado de lo que es la corticodependencia, o sea, pacientes que cuando empiezan a bajar los corticoides empeoran, y de la corticoresistencia, que son pacientes a los que se le ponen dosis altas de corticoides y no hay respuesta. Entonces, podemos utilizar otros tratamientos. Entonces, la azatioprina viene vía oral, el metotrexate se puede hacer vía oral o vía intramuscular, y ese se puede hacer, de hecho se hace semanalmente. La ciclosporina se hace vía oral. Los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, infliximab, etanercept, adalimumab. Podemos hacer la aféresis de leucocitos, y si no, queda la cirugía como una alternativa. Con respecto a la enfermedad de Crohn, tenemos enfermedad leve o moderada, tenemos enfermedad grave, tenemos enfermedad perianal.
Entonces, fíjense que aquí sí, en la enfermedad leve a moderada, tenemos que usar corticoides, porque son en realidad más efectivos que la mesalazina. Y si con corticoides, dependiendo de la localización, entonces acuérdense que decíamos, tenemos posibilidad de hacer enemas de hidrocortisona, de budesonide, espumas de budesonide. Podemos dar budesonide vía oral. Entonces hay diferentes maneras de administrar los corticoides, y si con esto no tenemos una respuesta adecuada, nos quedan nuevamente los inmunosupresores. En las formas leves a moderadas. En las formas graves, que es donde el paciente está generalmente con un estado tóxico que requiere internación, que requiere vía venosa y probablemente reposo digestivo, el paciente tiene que estar con corticoides endovenosos, cubrir con antibióticos que cubran bacterias intestinales, y ver si se puede hacer un agente biológico, que son los más efectivos. Fíjense que igual estamos hablando de corticoresistencia y corticodependencia, en donde siempre nos queda la opción agente biológico, azatioprina, semicartopurina, metotrexate u otros. Y en la enfermedad perianal igual hay que hacer un inmunosupresor o corticoide, y hay que dar antibiótico terapia prolongada para intentar lograr el cierre de las fístulas. Entonces, el cierre de la fístula se logra con tratamiento con ciprofloxacin y metronidazol por tiempo prolongado, estamos hablando más de 2-3 meses, más el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad intestinal inflamatoria. Y bueno, como les dije, hacemos azatioprina, pero también podemos ver de usar metotrexate o algún agente biológico, dependiendo lo que podamos y lo que sea más apropiado para el paciente. Luego que el paciente, si logramos que se cierren las fístulas, el paciente debe quedar con tratamiento permanente. Bueno, acá son algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el infliximab es el antagonista del factor de necrosis tumoral. Pueden andar mejor asociados con azatioprina, entonces en vez de solo azatioprina, cuando los tratamientos previos han fallado. Metotrexate parenteral, o sea, intramuscular, puede andar en pacientes refractarios. Entonces, el metotrexate es bastante fácil de administrar porque es dosis semanal, entonces es de fácil administración. Y recuerden siempre que cualquiera de estos fármacos, incluso los antagonistas del factor de necrosis tumoral, tienen un tiempo prudencial de comienzo de efecto, digamos. Entonces, con esto, por lo menos un mes hay que esperar antes de suspender los corticoides. Para el agregado de azatioprina o metotrexate, por lo menos 3 meses, y recién ahí evaluar el retiro o sea, prudencial y secuencial del corticoide. Bueno, hay otros más que se están usando, así que puede ser que con el tiempo estén más accesibles y sean más fácilmente aprobados para el uso de los pacientes. Las dos enfermedades tienen indicaciones quirúrgicas. Entonces, una colitis fulminante, o sea, una pancolitis con criterios de gravedad, necesita una colectomía. Un megacolon tóxico sin respuesta al tratamiento médico, un sangrado masivo, que como ustedes han visto, la endoscopía de la colitis ulcerativa puede ocurrir. La profilaxis de carcinoma, entonces cuando vemos estas imágenes de pseudopólipos o cuando lleva mucho tiempo de enfermedad que sigue en actividad, cuando ya se ha visto el carcinoma, y puede ser de utilidad para digamos, evitar las manifestaciones extraintestinales. Entonces, cuando estas manifestaciones son muy severas, como la colangitis esclerosante, como las manifestaciones articulares o oculares, la colectomía puede ayudar a mejorar esas alteraciones. Y en el Crohn, dijimos que eso obstruye con mucha frecuencia, entonces
lo que vemos son pacientes que cada 2-3 años vienen con una nueva obstrucción intestinal, obviamente sin que medie un tratamiento, que la afectación inflamatoria transmural que es penetrante, fistuliza y genera, puede fistulizar a otra víscera hueca o a un segmento, digamos, un lugar intraabdominal o que nos lleva a formar abscesos. Las fístulas internas, entonces hay que ver si fistuliza hacia un órgano, vagina, vejiga, hay que ver de solucionarlas. Las fístulas colocutáneas, enterocutáneas, y menos frecuentemente estas 4 últimas indicaciones son, digamos, las comparte con la colitis ulcerativa. Es mucho menos común, es casi muy, muy raro que tengamos estas complicaciones en el Crohn que requieran cirugía, ¿no? Esto es prácticamente patrimonio de la colitis ulcerativa. Lo cierto es que, fíjense, el 92% de los casos en una colitis ulcerosa tendrá una enfermedad incapacitante. Probablemente requiera entonces resección y demás. Que un alto porcentaje recidiva, razón por la cual es importante mantener el tratamiento. La mortalidad en sí es baja, pero fíjense que al año de evolución hasta el 9% de los pacientes van a requerir algún procedimiento quirúrgico. Y en lo que respecta al Crohn, tienen al cáncer de diferentes niveles como una causa de muerte. La respuesta a los esteroides no siempre es del todo efectiva y requiere cirugía al año, resección, cierre de fístulas, resección de estenosis, etc., con una mortalidad que es mayor en los primeros años después del diagnóstico, pero que después se estabiliza. Y en el 10% de los casos, en algún momento el paciente terminará con una incapacidad, sobre todo del tipo gastrointestinal, ¿no? Intestino corto o algún proceso de esos. Y creo que esa es la última. ¿Alguna pregunta? Doctora, no sé si lo mencionó, yo no escuché. Después del tratamiento quirúrgico, ¿sigue algún tratamiento farmacológico de profilaxis por recidivas o cómo se maneja? En la colitis ulcerosa, si lo que vos haces es la colectomía, no tenés más el órgano. Por lo tanto, no correspondería hacer tratamiento. En la enfermedad de Crohn, lo que uno trata quirúrgicamente son complicaciones. Entonces, la enfermedad persiste. Así que si uno hace una colectomía total en una colitis ulcerativa, no habría criterio de seguir tratamiento porque el órgano problema no está más. En el Crohn sí, porque el Crohn ustedes operan para solucionar el problema en un segmento del intestino, o sea, van a resecar la masa tumoral inflamatoria que se formó, van a solucionar la estenosis, van a resecar la estenosis, van a cerrar la fístula, pero la enfermedad de Crohn es panintestinal y por lo tanto continúa. Esa sí tiene que seguir con tratamiento. Profe, Gracias. ¿el del viernes hasta qué turno sería? Hasta este. Hasta este. ¿Y a qué hora sería, profe? Porque no dice la hora, o es durante el día podemos hacer. No les he puesto, pero les van a tener un horario limitado. Creo que les voy a poner a las 8 de la mañana. En realidad no sé cuál es el horario en donde tienen mejor internet, porque lo que no quiero es que por ahí tengan drama con las conexiones que están tan malas ahora. Por ahí a las 8 de la mañana parece que es bastante buena el internet en todos lados. Sí, profe, a la mañana mejor porque al mediodía anda súper lento. Sí, no, al mediodía es un desastre. De noche es peor, así que. Ajá, bueno, va a ser a las 8 de la mañana entonces. Doctora, ¿y la choice o cómo va a ser? Sí, va a ser un choice, va a ser un choice Ah, cortito. Van a ser, calculo que no más de 15 minutos. ¿Ah? Ah, genial. Y otra consulta, con respecto al final de nutrición, es el 18, pero el horario, esas cosas, ¿sabe? ¿Y cómo va a ser? El examen va a ser por plataforma y también probablemente esté a las 8 de la mañana.
que es la mejor hora por el tema de internet. Y no va a haber orales porque realmente es un caos ahora con el tema de los Zoom y demás. ¿Choice también, profe? Y va a ser mezcladito. A desarrollar también entonces. Algunas preguntas tal vez vayan a desarrollarse. ¿Ah? Ah, súper. Gracias, doctora. Que tenga buenas tardes. Hasta luego, chicos. Doctora. Sí. Doctora. Ay, sí. Con respecto a los tratamientos en el Crohn, yo había leído hace un par de años un estudio experimental que se hizo un reseteo inmunológico con los pacientes, en el que se le trató con quimioterapia y después trasplante de células madre. No sé si usted sabe algo de eso. Y hay mucho de eso, porque lo que pasa es que son experimentales, ¿no? Y aplicable a todo el mundo, o sea, todos los pacientes con Crohn, seguramente faltan más peso, más evidencia en estudios para hacer, pero sí, es una enfermedad claramente inmune, por eso es que le decía, dentro de los tratamientos, la leucaféresis y demás, sí, puede haber, o sea, lo que hay que hacer es barrer todo el sistema inmunológico y hacer trasplante de células madre. No es un tratamiento, digamos, no deja de tener sus problemas, pero es una alternativa. Lo mismo, como les decía, el trasplante de microbiota, por ejemplo, está descrito, pero tampoco hay cosas, digamos, generalizadas o aplicables todavía a toda la población con la enfermedad. Sí, hay muchas cosas nuevas. Por lo que sabía, se hizo en 30 pacientes y de esos 30 pacientes, uno falleció por la inmunosupresión, digamos, complicación. Pero después de eso, que fue hace como 3 años más o menos que había leído, nunca más escuché más nada si se siguió con esos tratamientos. Sé que se curó, varios se curaron de Crohn, por ejemplo. Ajá. Y sí, es factible, o sea, son todos, o sea, seguramente van a seguir apareciendo cosas y van a poder hacerse cosas seguras, digamos. El tema de la inmunosupresión es un gran problema porque no le curás al paciente, le curás el Crohn, pero le generás una nueva enfermedad. Es lo que pasa con todas estas terapias, pero bueno, cada vez tenemos más seguridad en ese tipo de cosas, así que yo creo que van a ir surgiendo mayor evidencia para el uso de estas cosas, ¿sí? Profe, mi pregunta es, ¿en qué rango nos manejamos con los corticoides para no llegar a una inmunosupresión, digamos, muy baja para... No tenés manera, o sea, esto es una enfermedad autoinmune y vos tenés que usar corticoides en dosis inmunosupresoras. Si vos usas corticoides en dosis de prednisona, en dosis de más de 20 miligramos día, ya estás generando efecto inmunosupresor. Y en estas enfermedades tenés que usar de 0,5 a 1 miligramo kilo, entonces estamos hablando de 40 a 80 miligramos día. No hay forma. Es inmunosupresor. Si le das dosis bajas, no es inmunosupresor. El corticoide lo usamos en dosis en dosis fisiológica, que sería para reponer en los casos de que fuera insuficiencia de síntesis de cortisol. Lo das como antiinflamatorio, que le das en dosis relativamente bajas, ¿no? La que usamos, por ejemplo, en el EPOC, que usamos 10 miligramos de prednisona o una cosa así. Y más que eso ya son dosis inmunosupresoras. Inmunosuprime, no hay manera de, si le das más o menos, no va a haber mucha diferencia. Doctora, siempre hay cosas que uno tiene en cuenta que uno no toca por completo en la clase, digamos. Si nosotros si queremos tener todas las precauciones, nosotros a un paciente que le vamos a dar corticoides en dosis inmunosupresoras por largo plazo, tenemos que asegurarnos que no tenga, qué sé yo, una PPD positiva, tenemos que asegurarnos que no tenga una parasitosis intestinal, tenemos que asegurarnos otros detalles para no generar después, por la inmunosupresión que le damos con el medicamento, una exacerbación de una enfermedad que la tenía ahí contenida porque su inmunidad se lo permitía. Así que, digamos, esas cosas por ahí no llegamos a tocar en clase porque si no no terminamos nunca de hablar del tratamiento, digamos, pero son cuestiones que uno debe tener en cuenta.
Doctora, ¿habría como una guía, algo así para tener en cuenta? Porque yo sabía que en la entamoeba histolítica, por ejemplo, no me puedo confundir con Crohn y tratar un Crohn sin descartar la entamoeba porque me genera un colon tóxico. Totalmente. Por eso es que en una de las diapositivas decía descartar infección. Por ahí también lo que uno tiene que hacer un coprocultivo, pedir serología, o sea, cuando hacemos el abordaje diagnóstico, pedimos todas esas cosas. Yo no se las toqué porque me fui encasillando en el tratamiento de la enfermedad en sí, pero sí claramente no le podemos dar a una colitis infecciosa corticoide en altas dosis porque seguramente la evolución del paciente va a ser malísima, ¿no? Entonces sí, se pide todo, pero lo que yo les di fue lo positivo para las enfermedades en sí. Por ahí no les aclaré todo lo que uno tiene que solicitar como digamos, metodología de estudio para descartar las otras patologías. Gracias, doctora. ¿Listo? Doctora, tengo una pregunta sobre el tipo de nutrición que va a tener un paciente con pancreatitis aguda. Yo se la hice en el foro de nutrición, pero creo que no lo veo todavía, porque es como un tema muy discutido, porque, por ejemplo, en el práctico de Honorat, él nos contó que se está considerando la nutrición enteral en algunos pacientes, y también lo había leído, pero había entendido en su clase de que el reposo era absoluto del tracto gastrointestinal en ese paciente. Bueno, es cierto, hay cuestiones. Las pancreatitis leves muchas veces ni siquiera son diagnosticadas como tal, ¿no? Un paciente que hace una transgresión alimentaria puede ser una pancreatitis leve. Lo único que le damos es un reposo digestivo, o no ni siquiera un reposo, sino una dieta líquida por unos primeros días y después el paciente se recupera. Las pancreatitis moderadas graves, que son las que llegan a la internación y que dan síntomas más prolongados, son los que por ahí uno se plantea qué hacemos. Y sí, hay un montón de cuestiones ahí, pero uno puede, en las leves, moderadas, hacer tratamiento. Lo que pasa es que vos tenés que acordarte que si estás con un proceso de pancreatitis, la secreción exócrina pancreática no se está produciendo. Entonces no tenés tripsina, quimiotripsina, y esas cosas. No tenés todos los jugos pancreáticos digestivos. Entonces, no le podés dar cualquier cosa. No podés darle proteínas enteras, o sea, no podés darle carne para que él digiera porque no tiene cómo hacerlo, no le podés dar grasa porque no tiene lipasa, o sea, tenés que ver qué es lo que le vas a dar. Y algunos, por ejemplo, hablan mucho de los TCM, triglicéridos de cadena media, que son triglicéridos digamos, que uno se los puede dar al paciente y que no necesitan ni micelización ni jugos pancreáticos para absorberse, digamos. Entonces, sí hay muchas cuestiones, o sea, que se puede ver va a depender del paciente, pero lo cierto es que en una pancreatitis grave, que el paciente está vomitando, que tiene un hilio, ¿cómo le vas a alimentar? Por vía enteral. Tenés formalmente una contraindicación a la vía enteral. Cuando el paciente está transitado, está evolucionando favorablemente, y vos ves que tiene un tránsito intestinal conservado, podés plantearte el reingreso previo, que sea más precoz de la alimentación. Todo va a depender del paciente. Si está con hilio, si está con un compromiso severo del estado general, el espectro de la gravedad de las pancreatitis es muy amplio. Hay pancreatitis que se resuelven en 2 días y otras que demoran 3 meses en resolverse. Entonces, va a depender de todas esas cuestiones. Pero que se puede usar, sí. No cualquier alimentación. Una alimentación adecuada para la condición digestiva actual del paciente. Entonces, lo más coherente es una nutrición parenteral si es una grave, una pancreatitis grave. Totalmente, totalmente. Pancreatitis grave tiene contraindicada la alimentación oral. Y otra pregunta, en el chat están preguntando acerca de las notas de los recuperatorios que todavía no están subidas.
Los recuperatorios de nutrición. Ah, no. Las notas del recuperatorio de nutrición estaban en el aula, pero hoy las entregué acá. Así que las van a tener subidas en un rato seguramente. Profe, la última pregunta y no le molesto. Acerca de la apendicitis crónica, digamos, ¿usted qué piensa del apéndice, digamos, crónica, apendicitis crónica? Porque estoy investigando acerca de o sea, no sería dispareunia porque es un dolor, sí, durante la penetración, pero la localización es abdominal y en la fosa ilíaca derecha. Y se vio como que puede ser que haya una inflamación, pero no hay un diagnóstico como decir, bueno, en el momento del dolor voy, me hago, no sé, una ecografía y se observa la inflamación, sino que es más como descartar, y para eso sacamos nomás digamos, la apéndice y nos aseguramos, pero el dolor sigue presente. Digamos que si uno analiza cómo se inflama un órgano hueco, la evolución es a la inflamación primero catarral, después exudativa, después necrosis, después perforación. Entonces, si uno sigue el proceso habitual de apendicitis aguda, es eso lo que pasa, y en un lapso que va desde 8 a 36 horas máximo, esa apendicitis se convierte en una peritonitis apendicular. El tema de la apendicitis crónica es muy cuestionado, ¿no? Porque no seguiría este proceso que está descrito, que sigue la inflamación de una víscera hueca como es el apéndice. Y acuérdense que además la fosa ilíaca derecha tiene un montón de otras cosas de diagnóstico diferencial. En general, si uno sospecha apendicitis, para eso tiene laboratorio, ecografía, y bueno, y un cuadro clínico compatible, digamos, la indicación es la exéresis. Ahora, si vos sacaste el apéndice y sigue doliendo, no era el apéndice, era otra cosa. No sé si... Claro, porque el año pasado me acuerdo que tuvimos una paciente que justo llegó, digamos, con el doctor Lemes, y ella tenía dispareunia, por así decirlo, porque era un dolor punzante en la fosa ilíaca derecha durante la penetración, por así decirlo, y se le descartó con la ginecóloga, se le descartó todo tipo de, digamos, lesión, por así decirlo, en los órganos femeninos. Y cuando se le pidió una ecografía y salió o sea, el aumento de tamaño es como que no era significativo para el doctor que hizo la ecografía. Y cuando yo después voy a fijarme causas de dolor de fosa ilíaca derecha, descartando todo tipo de órganos genitales femeninos, apareció apendicitis crónica. Pero como usted dijo, yo leí y como que algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos terminan operando para ver si ese es el dolor o inclusive sigue, o sea, es algo como que es muy... Y bueno, esta mujer, lo loco de esta mujer es que ella se había hecho supuestamente una cirugía y le dice al doctor que sí, que se hizo la cirugía de apéndice, tenía la herida, todo, y cuando va a la ecografía estaba el apéndice. Re locos. Pero bueno. Y bueno, ahí no sé. Y se le descartó apendicitis aguda en ese momento. Porque el doc hizo todas las maniobras y todo eso, y pidió los laboratorios y todo. Y en la ecografía, como le digo, salió ínfimo el tamaño. O sea, no era algo alarmante. Bueno, la cuestión es que vos me decís si se operó del apéndice, ¿qué era lo que tenía ahí? En general, ¿cuándo es de utilidad la ecografía en la apendicitis aguda? Cuando vos tenés el plastrón, cuando hay asas intestinales que van y tratan de bloquear el proceso. Entonces sí, ahí nosotros tenemos, digamos, posibilidad, digamos, técnica con la ecografía de ver mejor el proceso. Si el paciente tiene un intestino normal, el ciego normal, y no hay ningún proceso ahí que aumente el contenido de líquido en la zona, no sé si se puede ver con tanto detalle el apéndice. Claro. Entonces, no es tal vez el método más apropiado. Tal vez ahí uno podría, bueno, yo le pido una tomografía con
una tomografía axial computada para ver bien, para delimitar a ver qué es lo que está pasando. Es más, es raro, esas cosas sí son confusas cuando vienen encima con cirugía, es raro. 2 apéndices no tenemos. Así que ¿Un divertículo de Meckel no podría ser, doctora? podría ser un divertículo de Meckel, pero si es una mujer grande, ya es raro, el Meckel está atrofiado ya a esa altura, ¿no? El divertículo de Meckel está en los niños, pues se atrofia. Claro. Así que también, no sé, hay veces que nos quedamos con dudas, digamos, no solamente dudas médicas estrictas, sino también dudas de los procedimientos previos, que me queda duda si le hicieron la apendicectomía, me queda duda qué fue lo que quedó, y lo que no sé si no tendrá justamente ahí una brida que a lo mejor justo cuando tiene el acto sexual tironea o hace alguna cosa y le molesta, no sé. Claro, yo pensé en eso y solo había tenido cirugía de apéndice nomás, porque yo le pregunté que por ahí pudo haber tenido una cirugía de vesícula, la convencional habrá generado una brida, y eso en una posición específica habrá generado, como usted dice, el tironeo. Y sí. Pero claro, o sea, esto igual, yo no me acuerdo de ella como para ver si o no le hicieron la cirugía o qué pasó, pero me quedó una duda porque también investigué y dice que casi un 20% de dolores abdominales en mujeres es como que no se encuentra la causa. Es algo que queda ahí. Es más, perdón por el comentario, pero muchas veces hay que cambiar de pareja sexual a ver qué pasa. A lo mejor cambiando de pareja sexual desaparece el dolor. Hay muchas cuestiones, hay muchas cuestiones, incluso psicológicas y demás, que pueden hacer que se tenga esos síntomas, ¿no? Pero a la fosa ilíaca derecha sí, puede ser hasta incluso un compromiso de la columna lumbosacra, pueden ser otras cosas, digamos, que no siempre buscando en el abdomen vamos a encontrar la respuesta, lo mejor es extra abdominal. Gracias, profe. ¿Ah? Doctora, le hago una consulta de nutrición. Yo me quise inscribir al final y me dice que no aprobé la ERA número 1 y yo aprobé y está la nota cargada en el sistema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Enviar un correo a los de Bedelía? Darle a la doctora Carolina directamente. Bedelía no te va a solucionar eso. Es ella la que tiene que solucionar a ver qué fue lo que pasó. En el Claro, sistema porque sí, o sea, en mis notas tengo aprobada la ERA número 1 de nutrición y cuando me quise inscribir al final me dice que no tengo aprobada la ERA número 1. Bueno, pero si está en el sistema debe ser un problema menor. Hablar con la doctora Carolina que te solucione. Bueno. ¿Ah? Generalmente, doctora, hay que esperar hasta que estén cargadas las notas de los recuperatorios. Porque porque yo aprobé cuando rendí, digamos, yo cursé ahora la primer cursada y aprobé sin recuperatorio. Por lo que dice tu compañero, como no están cargadas las notas de los recuperatorios, es como que no está habilitado. Ah, bueno. Pero averigüen, en un rato van a estar porque ya las presenté. ¿Ah? Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, gracias. ¿Listo, chicos? Gracias, doctora. ¿Puedo ir? Todo, gracias. Gracias, doctora. Chao.